Bienvenidos a Entrenamiento Avanzado en Trauma. Yo soy el Dr. Blas Correa y el día de hoy vamos a ver el control de la hemorragia exsanguinante, capítulo 2 de esta pequeña serie del abordaje inicial del paciente politraumatizado. Comenzamos. La hemorragia exsanguinante es la principal causa de muerte en el paciente politraumatizado. Esta secundaria por lo general a accidentes automovilísticos, por lo que su manejo debe ser bastante pragmático y sencillo. Es decir, no hay que complicarnos la vida cuando vamos a hacer un control de sangrados. Hay que saber qué hacer y hacerlo de forma sencilla sin titubear. Ahora, para yo entender y manejar de manera apropiada una hemorragia exsanguinante, vamos a dividir esto en tres fases. La primera, entenderlo mediante una sospecha clínica. ¿Y cómo voy a sospechar yo de una hemorragia exsanguinante? Lo primero, algún paciente que genere un charco de sangre. Esto me está sospechando de que está perdiendo suficiente como para generar un charco y que puede ser una hemorragia exsanguinante. Lo segundo, que empape la ropa durante la exploración. Encontrar la ropa completamente empapada de sangre nos habla de que esta ropa está absorbiendo, porque puede ser algún material como el algodón, y que esa sangre en lugar de estar en el piso está en la ropa y que por ende es exsanguinante también. Por otro lado, que esté en un estado de inconsciencia o alteración del estado de la conciencia secundario a esta hemorragia, se podría entender que está en shock y que por ende es una hemorragia exsanguinante. Este punto puede llegar a ser algo confuso porque qué tal si también tiene un traumatismo craneoencefálico. Entonces, si es una herida aislada y está inconsciente, podremos sospechar que es secundario a una hemorragia exsanguinante. Por otro lado, también una hemorragia pulsátil o secundaria a una amputación se podría considerar como hemorragia exsanguinante. Entonces, después de analizar estos 4 puntos, yo puedo sospechar de que puede llegar a tener una hemorragia exsanguinante. Seguido de esto, tengo que diagnosticarla mediante la exploración física de barrido. Esta no es la típica exploración física de valorar articulaciones o hacer una historia clínica. Tengo que colocarme mi par de guantes y comenzar a barrer mi víctima de cabeza a pies. Sin embargo, vamos a barrer por orden de resolución más sencilla, es decir, iniciando por las extremidades, continuando por los sitios de unión. Recordemos que los sitios de unión son la axila, el cuello y la región inguinal, y terminando por la cabeza y el tronco. Esto se debe a que es mucho más sencillo hacer un control rápido de la hemorragia exsanguinante en una extremidad mediante la colocación del torniquete o vendaje compresivo que de un sitio de unión donde voy a tener que hacer un empaquetamiento y mantener presión que va desde 5 a 10 minutos dependiendo del tipo de vendaje. Ahora, ya que barriendo a la víctima encuentro que tiene una hemorragia exsanguinante confirmado por la clínica y confirmado por mi valoración, voy a manejar esto. Y recordemos que así como lo encuentro, lo manejo. Si yo encuentro que tiene hemorragia en la extremidad inferior, no me espero a terminar la exploración y ahora sí comenzar a tratarlo. Es decir, yo encuentro una hemorragia a nivel del muslo, pongo el torniquete, pongo el vendaje o la técnica que consideremos apropiada en ese momento. Y continuamos con la exploración. Lo que sigue es, bueno, ¿cómo voy a manejar? Lo primero, extremidades. Si bien el torniquete es la herramienta predilecta para el manejo de las hemorragias en extremidades, no todas las hemorragias ameritan el uso del torniquete. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber hemorragias, como por ejemplo laceraciones superficiales o algunas un poco más profundas, en las cuales yo puedo colocar una gasa y generar un vendaje compresivo con la finalidad de comprimir los vasos y controlar el sangrado. Esta técnica va a funcionar en el 80% de los casos, siempre y cuando sean heridas no muy grandes, como laceraciones o heridas por proyectil de arma de fuego de calibres pequeños. Por otro lado, si esta técnica no funciona, es decir, PHTLS nos recomienda iniciar con esta técnica y si no funciona o se empapa el vendaje, continuar con el uso del torniquete. Aunque algunas directrices también opinan iniciar directamente con el torniquete y más adelante considerar si la técnica fue la apropiada. Ok. Paso al uso del torniquete. El torniquete es un dispositivo el cual va a cortar, bueno, sí corta la circulación, pero como tal se escucha muy agresivo. Va a ser un control proximal vascular con la finalidad de disminuir el sangrado a cero. Es la técnica más segura para controlar de manera inmediata un sangrado y hay que conocer algunos aspectos de este dispositivo. El primero, hay que adquirir torniquetes que se encuentren aprobados por el Comité de Trauma en Combate, el COTCCC. Estos torniquetes, aunque hay de muchas marcas en el mercado y muy buenas y muy bonitas y tácticas y lo que sea, hay que respaldarnos por el Comité de Trauma. ¿Cuáles son estos? El torniquete CAT en sexta y séptima generación, el torniquete SAM, el SAM XT. Se puede utilizar también el torniquete Soft TY, se puede utilizar también el TMT y el RMT. Estos dispositivos apropiados por el Comité de Trauma, como que ya les voy a dejar por aquí, cuál es la lista de torniquetes apropiados por el Comité de Trauma para que se puedan guiar a adquirirlos. Ok, lo siguiente es que los torniquetes, una vez que se vayan a colocar, se tienen que colocar alto y apretado.
Esto no nomás indicado por TCCC o TSC o guías militares. También indicado por guías como PHTLS en 10ª edición, indica que el torniquete tiene que ir lo más cercano a la axila o a la ingle. Es decir, si yo tengo una hemorragia en esta zona, yo no lo voy a colocar un poco por encima, lo voy a colocar lo más arriba posible. Esto debido a que puede llegar a existir un poco de retracción vascular y no tener el control apropiado en este tipo de circunstancias. Ahora, hablando un poco acerca de ese uso del torniquete, se estima que las heridas que son distales al codo y distales a la rodilla pueden no necesitar de un abordaje tan drástico como el uso del torniquete y con vendaje compresivo pueden ceder sin ningún problema. Pero esto depende mucho de la situación y de la experiencia del profesional de la salud que aplique el dispositivo. Bueno, otra cosa que llama mucho la atención del torniquete es el tiempo que puede durar por la pérdida de la extremidad secundaria a la isquemia. Hay que entender que el torniquete es seguro hasta 150 minutos y más de 150 minutos no es seguro. Sí es seguro, sin embargo, tiene la probabilidad de generar isquemia y generar algunos efectos adversos, como serían dificultades en la movilidad al momento de retirarlo o incluso alteraciones hidroelectrolíticas, como sería la elevación del potasio y la liberación de mioglobina, generando así una lesión cardíaca y una lesión renal, por lo que no se recomienda retirar el torniquete después de 4 horas sin una apropiada valoración médica. Ahora, existe una técnica llamada conversión del torniquete que tiene como finalidad colocar, digamos que yo tengo aquí una hemorragia, coloco un torniquete, una vez controlo el sangrado, más adelante yo coloco un empaquetamiento, vendaje, si mi paciente está en las características apropiadas, aflojo un poco el torniquete. Sin embargo, esta técnica no se realiza en la X del protocolo, se va a realizar hasta la C o la evaluación secundaria y en situaciones urbanas, es decir, que me encuentro en una situación a 15-20 minutos de un hospital, no es recomendada. Muy bien. Por otro lado, las técnicas de empaquetamiento. Hay que irnos a otra zona, las zonas de axila, de cuello y de ingle. Estas zonas de unión, por sus características, es difícil colocar un torniquete de extremidades convencional. Si bien existen torniquetes de sitios de unión, los vamos a hablar más adelante. En estas zonas, por lo general, el manejo va a ser mediante presión directa y un vendaje, o bien podrían realizarse mediante un empaquetamiento con gasa normal o gasa hemostática, con la finalidad de rellenar la herida y controlar el sangrado. El uso de gasa hemostática tiene como beneficio la disminución del tiempo de compresión una vez que se ha empaquetado la herida, que puede ir de 3 a 5 minutos, mientras que el uso de gasa convencional puede ir de 5 a 10 minutos. Sin embargo, algunos recomiendan el uso de gasa convencional por su bajo costo y una utilidad muy similar al momento de mantener una presión apropiada. Esta técnica se puede realizar incluso en extremidades cuando no tengo un torniquete a la mano. Esto viene graficado en el diagrama del stop the bleed para el manejo de las hemorragias. Si yo no tengo un torniquete, puedo utilizar algún dispositivo para empaquetar la herida y generar un vendaje. Ahora, hablando del empaquetamiento, hay sitios en los cuales se contraindica realizar el empaquetamiento: la cabeza, el tórax y el abdomen. Sitios que, aparte de no generar ningún beneficio al momento en el que yo los empaqueto, puedo generar mayores efectos a mi paciente de carácter negativo. Es decir, puedo generar lesiones pulmonares, lesiones abdominales o lesiones craneoencefálicas. Muy bien, entonces esos son los dispositivos. Recordemos que esto no puede ser tan cuadrado y extremidad, torniquete, sitio de unión, empaquetamiento. Hay diferentes dispositivos, como les mencionaba el torniquete de unión, el cual es un dispositivo que tiene como finalidad hacer un control proximal de los grandes vasos de las uniones, como sería, al menos en el SAM, el control de la arteria subclavia o bien de la arteria ilíaca para controlar sangrados de extremidades o de sitios de unión. Por otro lado, tenemos los sangrados en cabeza y en tronco, los cuales en cabeza se recomienda utilizar dispositivos ya sea gasa y vendaje compresivo o dispositivos como el lead clamp, el cual tiene como utilidad como si fuera una pinza de cabello para cerrar los tejidos. Si bien no es algo definitivo como la mayoría de las cosas que estamos viendo ahorita, funciona bastante bien para el control inicial. Por otro lado, para tórax y abdomen, las recomendaciones es colocar un parche en ese momento, ya sea un HIFIN, un halo, un SAM, con la finalidad de que si es una herida lo suficientemente grande que me esté generando un neumo abierto, controlarlo, y en abdomen para evitar la contaminación. En abdomen también podríamos utilizar, por ejemplo, una gasa y un vendaje no muy apretado, podría ser óptimo. Otro tipo de circunstancias serían las heridas lo suficientemente pequeñas para no poder introducir gasa para empaquetar, pero que generen un sangrado. En estos casos se podría utilizar una sonda de Foley y una sonda de urostomía, que también le llaman en algunos lados, porque estas sondas tienen en su punta un balón, el cual al momento de yo introducir la herida e inflarlo va a generar la suficiente presión para controlar el sangrado, al menos en lo que llega al hospital.
Y bueno, esas son algunas de las técnicas. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. Voy a sospechar de una hemorragia exsanguinante cuando encuentre un charco, ropa empapada, amputación, sangrado pulsátil o en su defecto un paciente con una hemorragia o lesión aislada la cual esté generando una alteración del estado de conciencia. Por otro lado, esta sospecha la voy a confirmar mediante el barrido, iniciando por las extremidades, seguido por los sitios de unión y terminando por la cabeza y el tronco. Conforme yo voy encontrando, yo voy solucionando y en extremidades de manera inicial podemos colocar un torniquete o vendaje compresivo y en sitios de unión el empaquetamiento, torniquetes de unión o vendaje compresivo a la vez. Recordemos que en cabeza se pueden utilizar algunos dispositivos y en tórax y en tronco se colocará un sello. Una vez controlado el sangrado, procederemos con la siguiente letra de nuestra evaluación inicial del paciente politraumatizado, letra que vamos a ver en la parte 2 de esta serie. Pero bueno, espero que este video haya sido bastante útil para entender cuáles son las técnicas y el diagnóstico de la hemorragia exsanguinante. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Nos vemos en un siguiente episodio para seguir hablando del abordaje inicial del paciente politraumatizado. Hasta la próxima.